90 años es un tiempo que puede representar un suspiro en la historia del mundo y del universo. Algo más para la historia de la humanidad y muchísimo para la vida de una persona. Sin embargo, tenemos la sensación de que los 90 años del balneario La Florida son un chispazo en la oscuridad de los tiempos. Por eso, sin ánimo de convertir estos relatos en una historia oficial, apelaremos al romanticismo de una polifonía de historias de vida, experiencias y anécdotas de personas relacionadas al balneario La Florida y testigos de su tiempo, desde los inicios hasta la actualidad. Hacía un hueco en el piso para poder poner el calentador y la pava, no existían los termos. Y el cobrador pasaba con un ticket cobrando a cada uno. Y nadie decía, yo ya pagué, no. O sea, la honestidad de la época, la gente pagaba y se le daba un número. Y él se las arreglaba para saber más o menos qué sector ya habían dado y qué sector no. Bajaban muchachos muy bien vestidos, traje, corbata, camisita impecable, zapatitos, y se iban a vestuarios. Al rato aparecían en mallas. Lo que ocurría es que se alquilaban mallas, sobre todo para caballeros. Entonces, evidentemente, querían disfrutar de la playa y venían de trabajar. Así que era muy simpático verlos venir tan armaditos, tan con traje de oficina y luego disfrutar, revolcarse, jugar a la pelota, todo lo que se hace en una playa. Pero mucho antes que el balneario, Carlos Escauriza vivía a principios del siglo XX con sus padres y hermanos en una zona ubicada entre Melincué y Venado Tuerto. Fue allí donde llegó una familia de origen querandí ranquel, ofreciendo mano de obra a los dueños de la estancia y padres de Carlos, don José Domingo Escauriza y Natalia de las Mercedes Petri. Cuando Carlos terminó sus estudios de agronomía en la Universidad de La Plata, o quizás en cada oportunidad que regresaba, mantuvo encuentros secretos con la hija de esta familia originaria hasta que no pudo ocultar más la relación cuando la joven confirmó su embarazo. Los códigos culturales de la época, celosamente respetados por la madre de Carlos, alemana y bastante intransigente, señalaban que no había que mezclar sangre criolla y europea de alcurnia con otras originarias e incultas, motivo por el cual no les perdonaron la osadía y fueron echados. Carlos Escauriza y Esposaria Herrera comenzaron así un viaje que lo llevó por Tigre, San Nicolás de los Arroyos y la isla La Invernada, hasta que finalmente en 1916 se asentaron en Pueblo Alberdi, con una mano atrás y otra adelante. Adquirieron unos terrenos en las inmediaciones de la ribera, cubierto de cañaverales, y junto a Carlos, Margarita, Guillermo, Elena, Alberto y Abel se establecieron allí y construyeron su rancho muy cerca del río. Luego vendrían Vladimiro, Juan Carlos, Octavio, Ana, Ezequiel, Rogelio e Isidro. Como necesitaban generar ingresos, decidieron desmalezar con mucho esfuerzo un sector de 200 metros. Primero ofrecían sangría, más tarde aquello se convertiría en un bar, que se conoció como La Peña y que se inauguró el 8 de noviembre de 1928, cuando la zona ya había sido incorporada a Rosario. Aquella iniciativa fue la que dio origen al proyecto de municipalización que presentó la vecinal Florida al Concejo y que terminó con el decreto de creación del balneario el 21 de febrero de 1933. Luego de varios meses de obra, como la extensión de la playa a 400 metros, abrió sus puertas al público el 10 de diciembre de 1933. Mi abuelo materno me contaba siempre una historia que, sucedió cuando él tenía 15 años y fue el día en que inauguró el balneario La Florida. Nos contó que con mucha ilusión su mamá le había tejido una malla a 2 agujas de lana y él vino al balneario ese día y ni bien se metió al agua, lamentablemente la malla se le cayó hasta los tobillos y esa era la anécdota muy graciosa que siempre nos contaba en el contexto en que nos estábamos preparando con mis amigas para irnos a pasar el día a La Florida. A partir de aquella inauguración, el balneario tuvo como protagonistas indiscutibles a los bañeros. Se terminaban las prohibiciones de nado de prefectura y aparecían los boyados. A los bañeros no se les exigía un título, pero sí aptitudes físicas en el agua y fuera de ella.
Su tarea consistía en la mezcla de disciplina en agua y seguridad en la playa, un trabajo de extrema responsabilidad que el público de la playa siempre supo admirar. Por ahí nos decía, el señor aquel nos toca por abajo del agua, o me tocó por abajo del agua. Entonces, bueno, parábamos las antenas en aquel momento y lo seguíamos hasta que en una por ahí lo enganchábamos de que el tipo realmente tocaba por abajo del agua. Procedíamos a sacarlo, no lo tratábamos tan suave, lo tratábamos de una manera muy especial. Venía el cuartito azul con la policía, en ese momento se lo llevaban detenido y bueno, y me recuerdo que uno de los muchachos vino con una soga, la armó a forma de horca y bueno, no te puedo contar el jabón que se llevó ese muchacho por hacerse el pícaro, ¿no? Cuando le dijimos que lo íbamos a ahorcar. Eso fue bárbaro, lloraba, pedía perdón, se arrodilló, no sabía cómo explicar que nunca más lo iba a hacer, ¿no? Por eso, los bañeros aparecen en cada recuerdo compartido. Y Gracián Molina es uno muy presente en casi todos los relatos. Ex boxeador, no había tenido suerte en el boxeo, pero conocía de técnicas de rescatismo. Y el hombre nos contaba de una técnica que tenía. Él nos decía que cuando iba a buscar a alguna persona que se estaba ahogando, cuando llegaba, claro, la persona en su desesperación, braceando y demás, le metía un ñoqui, lo adormecía y entonces para él era más fácil después arrastrarlo hacia la costa para que después lo atendiera. La víctima se ligaba una trompada, pero se salvaba de que se pueda ahogar, ¿no? Hablaba como balbuceando y caminaba como tropezándose. Claro, había sido golpeado por el boxeo. Entonces la gente lo denunciaba. Le iban a decir a otros bañeros que cómo podía haber un bañero que estuviera tomado o que caminara de esa manera. ¿A qué vida podía salvar estando borracho, como quien dice? Pero no, había que hacerle comprender que era su forma. Pero de ninguna manera no estaba lúcido, simplemente, y era probablemente el mejor guardavidas que había en ese momento, o bañero. Con el tiempo la palabra bañero quedó obsoleta. La Florida empezaba a compararse con playas de Mar del Plata o la de Copacabana en Brasil. La afluencia de público era masiva y la profesionalización de los guardavidas comenzaba a jerarquizarse a medida que aumentaban los peligros en la playa. Ahora, el título era excluyente. Llegaron los mangrullos, las barreras ecológicas y las primeras mujeres guardavidas como parte del staff de la playa. Sí, la sectorización se formaba prácticamente sola. Es decir, en esta punta norte se juntaba la gente más concheta, en medio el grupo familiar y en la zona sur, es decir, a la entrada de la zona sur, se juntaba la gente que sea más lío, más quilombera, ¿viste? Era donde más trabajo teníamos porque el control era más exigente. Una anécdota de un domingo de muchísima gente, realmente más de 20.000 personas, donde no se podía caminar por la playa. Nosotros íbamos caminando esquivando las reposeras. Me acuerdo que en un momento, bueno, hay una urgencia, nos llaman con urgencia y nosotros teníamos que hacer un rescate. Y íbamos corriendo saltando las reposeras, que era la única manera de llegar rápido hacia una posición. Recuerdo que en un momento con un compañero íbamos ahí tratando de saltar reposera como mejor podíamos, hasta que una de las señoras que estaba tomando sol se ocurrió sentarse, levantar la reposera. Y bueno, obviamente llevamos reposera, señora y toda la gente que estaba cerca, más los guardavidas, nos arrastramos todos por el piso. Y bueno, por suerte nos pudimos recomponer y el rescate salió bien, pero los golpes los pegamos todos. La fisonomía de la playa de aquel entonces era muy diferente. Los sauces plantados por Don Carlos a principios de los años 20 fueron testigos del folclore de la época. Desde las primeras mujeres, completamente vestidas, que esperaban bajo su sombra a los varones que se metían al agua con sus mallas enterizas, a los desfiles por las pasarelas al atardecer de toda la familia. Bueno, las chicas del barrio, los días domingo, a la tarde, bañadas, perfumadas, peinaditas y con nuestros vestidos almidonados, como se usaba en esa época, veníamos por la pasarela de madera a pasear después de haber estado todo el día en la playa. Pero veníamos como de paseo al mismo lugar que habíamos estado durante el día. Muy lindo en esa época, muy familiar todo.
Entonces no venía tanta gente a pasear a la tarde, pero sí la gente del barrio seguramente. Pasaron muchos años para que dejaran de usarse las mallas con pollerita y para que empezaran a usarse las zungas y los slips de nadador. La bikini fue el puntapié de los concursos de belleza que empezó a realizar la municipalidad en piletas y también en espejos de agua de la ciudad. Y entre todo eso conocíamos a las chicas, veíamos chicas hermosas, lindas. Entonces le decíamos que se anote para el concurso de reina de la Florida. Anotamos un montón, entre ellos Silvia, que fue la que ganó. De acá el Chiche, un compañero nuestro también, la llevó a Carcarañá. Porque en Carcarañá hacían el concurso de todas las reinas de Rosario que habían salido. Y esta chica, Silvia, ganó en Carcarañá también. Y con Chiche. ¿Y qué pasó con la reina? El Chiche terminó poniéndose de novio. Y bueno, cada grupo quería presentar a su representante, a quien creía que estaba más apta para lucirse. Y bueno, fue así que aunamos criterios y juegos y camaradería y organizamos y qué te pones y qué vas a ponerte y cómo conseguimos la malla y quién nos va a auspiciar y quién nos va a regalar tal cosa. Y bueno, toda esa magia de un certamen sin trampas. La Florida se constituía en esos años en el lugar de encuentro por excelencia, donde se disfrutaba del sol, del río y del paisaje. Fueron épocas de esplendor y de jornadas eternas de trabajo, en la que el público de todas las edades se apropió del balneario. Mirábamos a los muchachos así de costadito. No estaba bien visto mirar a la cara, ni provocativamente, en mi época por lo menos. Era ver quién estaba y quién estaba más lindo para después subir y bailar a la noche, por ejemplo, en un club como el que teníamos aquí, que era el Club Italiano, famosísimo por los bailes de verano, o el famoso pata pata que teníamos en Remeros y Robin. Entonces uno hacía la miradita de costado a ver quién era el más lindo de los muchachos para después sonreírle cuando íbamos a bailar. Estábamos muy vigilados, no nos dejaban hacer nada absolutamente más que cuidar la playa. Y en la mayoría de los que trabajábamos acá éramos muy afectos a la cerveza y algunas otras infusiones. Entonces se opcionó, con complicidad de nuestros amigos, en esto de enterrar botellas en la arena, con una manguerita y pasando a saludar, solamente una inclinación, como saludando, tomábamos esta manguerita y bueno, y así teníamos la ingesta de líquidos espirituosos durante toda la jornada. Pero no todo fue sol y playa. Para finales de los 80, la Florida fue testigo de un cambio de estética profundo. Atrás quedaron los sauces y los antiguos parrilleros. Se levantó un terraplén, se remodelaron los vestuarios y llegaron las sombrillas y las duchas a la playa. Y si bien algunos habitués renegaron de aquellos cambios, esta nueva infraestructura permitió la llegada de nuevos y más grandes eventos que quedaron en la memoria colectiva. La ciudad empezaba a mirar al río. El vínculo con la Florida empezó de nuevo con un picnic de la primavera. Ese año me acuerdo que por una cuestión de amistad con los chicos de Vilma Palma de Vampiros tocaron en vivo ese día y de allí nació un vínculo que dijimos, ¿por qué no hacer los patapata? No quiero saber más nada con los patapata. Pero ¿por qué no? Bueno, empezamos a hablar y ahí nacieron de nuevo los patapata en la década del 90, pero también los 21 de septiembre le fuimos dando forma a los picnic que antes hacía yo en la ciudad deportiva de Central, los pasamos a hacer acá en el balneario de la Florida. Y bueno, llegamos a tener un récord de gente de 25.000 personas. La música fue protagonista siempre. Al principio con locutores en vivo. Después llegaron las radios con la música del verano. Hubo conciertos de rock y convocatorias de las más diversas que se sumaban a los grandes escenarios en los festejos de primavera o las fiestas de fin de año. Nuestro río, playa, sol, arena y la mejor música. Deja volar tu imaginación. Te acompañamos toda la tarde aquí en la Florida.
el balneario de Rosario. Y me acuerdo que en los primeros pata pata, ya por los 90, bailamos hasta el amanecer. Se veía el sol saliendo atrás de la isla, que era algo impagable. Es un paisaje que tiene el balneario que no tiene cualquier ciudad. Tener el sol asomándose atrás de la isla es un paisaje realmente bellísimo que tiene nuestra ciudad de Rosario. Y como tantos otros cambios, hoy en el balneario ver gente entrenando nos parece natural, pero la realidad es que los primeros pasos de aquellas actividades deportivas se gestaron a partir de jóvenes entusiasmados que amaban el deporte tanto como el balneario. La consolidación llegó con el tiempo, con la organización y las decisiones políticas que ayudaron a que el predio del balneario albergue hoy centros de alto rendimiento deportivo, que son orgullo para la ciudad, y donde entrenan jugadores y jugadoras de nivel competitivo nacional e internacional. Balneario para nosotros es un lugar muy especial, fue mutando a lo largo del tiempo con respecto a la gente, creo que se fue incorporando esa idea de espacio deportivo. En un inicio nos encontrábamos con la gente tomando sol en el medio de la cancha, la tendríamos que estar corriendo. Pero bueno, hoy ya es un lugar para venir a tomar sol, para venir a compartir con la familia, pero también se respeta el espacio deportivo. Y eso para nosotros, o sea, tener un lugar de sentido de pertenencia, si se quiere llamar, y tener las comodidades de poderlo sostener a lo largo del año, nos facilita muchísimo, nos ayuda muchísimo en cuanto a nuestro rendimiento, y eso se nota a nivel deportivo en cuanto a lo colectivo y a lo individual. Desde aquellos primeros partidos de tejo, tradicionales desde el inicio del balneario, pasando por los picados de fútbol, nada fue tan significativo e inolvidable como la llegada de los Juegos Suramericanos de Playa en el 2019, que le cambiaron para siempre la fisonomía al balneario. En el 2019 fue un año muy especial para mi vida, por tener la oportunidad de jugar unos Juegos Sudamericanos acá en la ciudad, representando a mi país, en mi ciudad, con mis amigos, con todos los afectos cerca. Es algo increíble, por ahí se hace medio difícil describirlo con palabras, porque la sensación de estar acá a una final con Brasil, a la cancha explotada y compartiendo con mi hermano, creo que es algo irrepetible y fue único. Pese a los cambios, o quizás justamente por ellos, la Florida sigue siendo un lugar de encuentro para todos aquellos a quienes el río marcó en todos estos años. Y ese quizá sea su rasgo más identitario. Ese diálogo con el río me hacía entender la responsabilidad de aquellos que cuidaban a las personas. Tanto fue así que me llevó, después de los tiempos, a ser un guardavidas. Y de ahí donde empiezo a apreciar más a la Florida, porque uno de mis primeros trabajos y por muchos años fue la Florida y la Pileta León. Y en esto de entender la validez que tiene ser guardavidas, porque te da la opción de pensar en la vida del otro, y me siguió llevando en esto de lo humanitario, ¿no? Pasé a ser licenciado en enfermería, pasé a ser instructor de guardavidas y llegué hasta ser director de Defensa Civil de Rosario durante 14 años. Digo, ¿por qué la Florida? Porque la Florida me abrió este entendimiento que hay corazones que sirven para que lata otros corazones. Al mismo tiempo que tiene eso de inalterable, vive en simultáneo la permanente modificación de su paisaje. El cambio es permanente, a veces inadvertido, y nadie, como dijo Heráclito, se baña 2 veces en el mismo río. Por eso, pese a que los cambios estructurales, las embestidas de los ciclos del río con sus bajantes y crecidas, la sequía o el daño ambiental atenten contra su futuro, nuestro amado balneario, contra todo pronóstico, sigue estando ahí.